tal amigos? Aquí Chago MX. Vamos a continuar con el tutorial sobre la instalación del software de autoría de discos Blu-ray Blue Disc Studio en su edición estándar. Quedamos en que podemos probar una demo. Para ello teníamos que instalar el programa. Les mostraría al ejecutarlo un hardware ID, el cual me tienen que mandar, y yo les estaría mandando una licencia de prueba por 30 días. Aquí está el archivo. Lo que haríamos sería pegarlo en el directorio de instalación, que usualmente es archivos de programa de 32 bits, y vamos a Bluedesk. Arrastramos. Como yo ya lo tengo, pues así que voy a darle cancelar y vamos a ejecutarlo. Bueno, aquí tienen la interfaz. Como podrán ver, hay varias ventanas que son paneles, las cuales podemos controlar desde la pestaña View. Designer, que es esta, es la que corresponde a la vista previa del menú del diseñador, como ellos le llaman. Project Tree, que viene siendo esta, es la que va a mostrar los menús, ya sea el main menu o top menu, el pop-up menu, los clips de video que pueden ser películas, episodios, etcétera, y las listas de reproducción o playlist. También tenemos los objetos. Al momento de seleccionar un menú o un elemento del Project Tree, aquí aparecerán enlistados los elementos correspondientes. Librería, que es esta de aquí abajo, pues simplemente dependiendo de la ubicación en donde grabes el proyecto del Blue Disc Studio, mostrará la carpeta de trabajo y pues sirve como explorador de Windows más que nada. La Action Matrix es esta ventana. Aquí podrás asignar tanto las funciones de los botones de los menús como ciertos comandos y efectos. Propiedades. Al seleccionar un elemento de acá de objetos, se podrá ver las propiedades del mismo, como puede ser la ruta en donde está los archivos de imagen que corresponden a un botón. Recordemos de que este software crea discos en formato BDJ, o sea, en Java, lo cual lo hace muy atractivo en cuanto a visualización. Y finalmente, la ventana de Output Log, que es esta, es la que va a mostrar los registros en dado caso de que exista algún error. Podamos revisar cuál puede ser la causa y tratar de resolverlo. Aquí nos vamos a propiedades de proyecto. Antes de o cuando guardemos un proyecto, aquí vamos a elegir en la pestaña General, en Output Folder, vamos a elegir la ruta en donde queremos que sea nuestro directorio de trabajo. El lenguaje de codificación por defecto sería inglés. Yo recomiendo dejarlo así. ¿Por qué? Porque finalmente cuando un usuario compra un reproductor, la mayoría de las veces no lo configura adecuadamente y este viene de fábrica en inglés. Aquí podemos elegir la versión de BDJ. Yo aconsejo dejarlo para autorías simples o inclusive un poco avanzadas, así para que sea lo más compatible con la mayoría de los reproductores. En Scenarist, aquí la etiqueta de volumen es el nombre del disco que le queramos asignar al proyecto.
En Streams podemos elegir, por ejemplo, ya que tengamos creados los videos, podemos establecer por defecto qué pistas de audios o subtítulos queremos que estén seleccionadas desde un principio. En Loading, aquí podemos crear una, una pantalla de, pues como su nombre dice, de loading o de cargando. Podemos introducir texto o podemos introducir imágenes. Aquí también se puede usar un archivo .anim, el cual sirve para poder animar en base a varias imágenes, a una secuencia de imágenes, mejor dicho, el efecto de cargando. Pero yo prefiero, o mejor dicho, hay otra forma de hacerlo y ahorita se las voy a mostrar brevemente. Y finalmente en avanzados ya pues es para opciones o ajustes avanzadas. Yo recomiendo aquí proteger este, que sería que, como ustedes saben, los discos Blu-ray en formato Java crean archivos jar. Dentro de los mismos suelen guardar tanto los archivos que guardan los parámetros o almacenan los parámetros de navegación, de reproducción, así como las imágenes del menú. Entonces aquí es que protege el mosaico de imágenes del menú correspondiente. Lo dejamos protegido para que no lo puedan modificar. O si lo puedan modificar, cuando intenten reingresarlo, no les marcará ningún error, pero simplemente no podrán reproducir el disco. En herramientas, opciones, aquí ponemos algunos ajustes. Como muestro en otro de mis tutoriales cómo instalar el Scenarist, porque vamos a estar trabajando en conjunto de este software junto con el Scenarist. Como esta es la versión estándar, no vamos a poder multiplexar aquí. Entonces vamos a exportar nuestro proyecto a Scenarist y aquí establecemos la ruta del Scenarist, la carpeta. Y vamos a exportar en formato 5.7 porque en nuestro caso tenemos instalada la 6.1.2. Entonces este formato con la 5.7 es el mismo. El T-Smoxer. También podemos multiplexar por medio del T-Smoxer, pero no lo aconsejo puesto que tiene muchas limitantes. Por ejemplo, hay discos en los cuales el menú principal suele ser una imagen. Entonces, si ustedes checan el archivo del fondo de video, en la estructura de archivos, o sea, el M2TS, suele ser un archivo muy pequeño, o sea, no es un video. Entonces, lo que hacemos es una codificación de un still, el cual emulará un video, pero en cuanto a peso será muy poco y lamentablemente ese formato no lo maneja muy bien el T-Smox. Pero establecemos la ruta por si acaso. Damos OK. En proyecto, aquí podemos crear nuevos menús pop-up, nuevos clips de video, películas o episodios, etcétera, playlist, simular el menú en función a los parámetros que les pongamos por defecto en cuanto a navegación, el, las propiedades de proyecto que ya las vimos, que son estas. Algo muy importante, este software es compatible para poder autorear títulos en 3D, pero el menú es 2D. Con este tipo de opción yo solía hacer discos 2D más 3D, pero lo hacían junto con el Scenarist. ¿Qué más? Fuentes o fonts utilizadas. Esto es cuando
al ser formato Java podemos usar fonts, pero yo no lo recomiendo puesto que no todos los reproductores son compatibles. Yo recomiendo trabajar exclusivamente con imágenes con transparencia PNG, o mejor dicho, imágenes PNG con transparencia. Aquí podemos compilar el proyecto ya que tengamos todo armado, exportamos Scenarist o muxeamos o tratamos de muxear el disco por tsmuxa. El designer muestra los estatus normal, seleccionados, actual y activado. En un momento les voy a explicar cada uno. Las opciones ya las dimos. Lenguajes. Aquí no quiere decir de que el programa está traducido a todos estos lenguajes. Simplemente aquí le muestran los códigos del lenguaje de pistas de audio o de subtítulos y las podemos ir añadiendo para su posterior acceso rápido y más fácil. El Slideshow Encoder. Esta es una característica a partir de la versión 3 del Bluedisk y es lo que les comentaba. Aquí agregamos una imagen o serie de imágenes, le establecemos una duración y podemos elegir si queremos que sea en base a tiempo, que este tipo de opción suele ser para fondos de video, o perdón, para fondos de menú, y las browsable se usa para crear galerías de imágenes. Ya ven que hay discos en los cuales puedes navegar a través de imágenes. Pues por medio de esta opción de la segunda browsable podemos, mejor dicho, crear dicho tipo de contenidos. Opciones. Trabaja junto con el codificador X264, es de distribución abierta o gratuita, y una vez que lo descarguemos de internet o en mi página autoría.digital, en la cual comparto no solo este archivo sino varios de libre distribución, y para que sea no tengas que andar perdiendo el tiempo buscando en Google por el estilo. La duración por defecto, perdón, 2 segundos. Esto da igual porque la podemos cambiar una vez que carguemos nuestras imágenes. Y eso sería todo en este apartado. Aquí está nuevo proyecto, abrir proyecto, guardar proyecto como, guardar proyecto completo como, y esta opción sirve. La primera es para guardar cambios al vuelo. La segunda es para guardar una copia del archivo de configuración. Cuando nosotros creamos un nuevo título o configuración, se crea un nuevo archivo. Entonces podemos guardar como un backup, ya para que si se nos estropea el original, podemos cargar el siguiente. Y esta tercera opción es en caso de que nosotros estemos trabajando en una serie de discos, ya sea series, disco 1, disco 2, disco 3. A partir del primer disco se guarda una especie de plantilla en la cual nos podemos basar para su posterior modificación más fácil, ya que guarda los comandos, las imágenes, y ya nosotros nada más cambiaríamos ciertos comandos en dado caso de que la cantidad de episodios por disco varíen y cosas por el estilo. Así que esa opción sería la segunda. Aquí es un acceso directo del exportar al Scenarist o tsmuxer, que es la misma de acá. Aquí le da opción de que, bueno, como el programa permite visualizar o permite realizar una vista previa en cuanto a comandos de navegación, pero no así a una vista completa del disco. Cuando nosotros autoreamos, es recomendable que queden en carpetas BDMB y
certificate, porque al probarlo ya en un reproductor, un software como puede ser PowerDVD o el, el de Arcsoft, pueden haber ciertos errores. Entonces modificaríamos el proyecto acá y compilaríamos nuevamente el jar. Ya nosotros nada más sustituiríamos el nuevo jar sobre el antiguo y veríamos si los errores que nos habían aparecido ya fueron resueltos. Ayuda es documentación. La verdad es muy completa. Aquí está, eh, te guía a través de las diversas funciones del programa. Yo se las estoy explicando brevemente. A veces está un poquito confusa, pero la verdad es que este software es muy intuitivo y lo recomiendo ampliamente. A diferencia con el Scenarist, a pesar de que ambos la interfase no es muy atractiva, es algo rudimentaria, en este caso es muy amigable con el usuario, por lo cual lo hace muy sencillo y fácil de usar. Y la diferencia con otros programas como el Authoring Works y el Encore, para empezar, el Encore ya está discontinuado y trae limitantes y errores por lo mismo. Por lo mismo fue discontinuado. Por ejemplo, se desincronizaban los subtítulos. A pesar de que puedes hacer discos con múltiples páginas, no les puedes aplicar efectos, no puedes aplicar comandos. Comandos de que dices, no, pues yo nada más quiero para hacer un disco sencillo. Pero una vez que pruebes la asignación de comandos en este programa, la verdad, cada vez vas a querer seguir experimentando en cuanto a sacarle el mayor provecho posible, porque la verdad es muy completo. Finalmente, esto de acá, esta se las voy a explicar con un proyecto que creé. Aquí ya lo cargo. Como les mencioné anteriormente, aquí están los menús precargados. Por ejemplo, yo hice un loading, lo hice mejor en el menú. ¿Por qué? Porque el loading que maneja este programa suele ser muy breve. Este loading, entonces yo mejor lo agregué al menú. Ahorita van a ver cómo quedó. Aquí está el menú principal, las distintas capas, por ejemplo, la barra principal, el botón idiomas, escenas, películas y un dummy al cual le agrego funciones. Cuando elegimos acá cualquier elemento, aquí están las propiedades que les dije que aparecían, ya sea de que es un botón o puede ser una imagen estática. Y aquí está la ruta o el nombre de archivo que maneja. Al momento de guardar, establece un directorio de trabajo, que en mi caso fue en la carpeta de escritorio, demostración, y a su vez una carpeta llamada BDS en donde guardo el archivo de proyecto. Posteriormente, en la raíz se crean estas carpetas automáticamente, en las cuales a partir de un PSD, un archivo de Photoshop, o creado en mi caso en Photoshop, lo vamos a cerrar, podemos importar el menú. Por ejemplo, aquí no puse pop-up. Este software permite la opción de clonar. Por ejemplo, si elegimos aquí, clona todos los elementos que existan entre los menús principales y los guarda como copia en pop-up. Ya acá
se puede modificar, ya sea de que, por ejemplo, en el pop-up no aparece o no debe de aparecer este botón porque no tiene ningún caso. Si ya estás reproduciendo una película, sustituyes esta imagen por una que diga ir a menú principal y ya le cambias el comando para que te salte o te regrese al menú principal. Al elegir los elementos o las páginas de los menús, acá se cargarán los comandos y la navegación. Por ejemplo, el botón película es el reproducir película. Si quiero ir hacia la derecha, quiero que vaya al botón escenas. Pues aquí está, me va a mandar este botón. Para el botón escenas, para la izquierda quiero que regrese al botón reproducir película. Es muy importante al momento de crear el menú eh, establecer los nombres apropiadamente para que al momento de establecer la navegación o los comandos esté bien todo organizado y si encontramos alguna falla pueda ser resuelta lo más rápido posible. Podemos crear efectos. Por ejemplo, aquí yo creé una serie de efectos, pero puedes crear varios efectos. Fade, le estableces el número de frames. Recordemos de que usualmente trabajamos a 23.976 cuadros por segundo, pero nosotros lo redondeamos a 24. Entonces, el efecto que queramos, aquí podemos escoger su duración. En este caso 24 es un segundo. Si queremos que dure el efecto 2 segundos, le ponemos 48. Si queremos que dure medio segundo, le ponemos 12 y así. Acción, estas son acciones que se ejecutan automáticamente después de que se ejecutan las animaciones o los efectos, se ejecuta la acción. Esta pequeña barra de herramientas sirve de que dice Move Whole Button. Eso quiere decir mover el botón entero. Significa de que aquí podemos ver estos 4 círculos. En este muestra el estado normal, el estado seleccionado, el estado activado y el estado actual. Usualmente estos dos los dejo igual. Y este se refiere de que si mueves el botón, se van a mover los botones o los estados de ese mismo botón al mismo tiempo. Porque si está desmarcado cuando mueves un botón, el estado de ese mismo botón no se mueve. Aquí están, normal, seleccionado, activo, actual. El normal es el botón, el letrero como tal. Seleccionado es cuando el cursor está encima de dicho, eh, de dicho botón, del resalte. Activo significa cuando tú presionas o ejecutas una acción, usualmente el botón Enter en tu control remoto o en el mando, como le quieran llamar, este estado se activará brevemente. Y finalmente el current es o sirve para marcar o señalar qué opción es la que está ejecutándose actualmente. Ahorita vamos a ver. Aquí está para deshacer cambios. También podemos usar la combinación de teclas Shift, Control y Z. No Control Z, sino Shift, Control Z. El candado sirve para que no movamos o no se pueda mover ningún elemento.
Si en este bloqueamos todas las capas u opciones de un mismo elemento, esta opción permite, o no permite, mejor dicho, mover el botón para poder evitar ciertos accidentes de que se te fue el mouse. Y aunque a veces puedes deshacer el cambio, hay otras ocasiones en que ahora sí que estás tan metido en esto, en la programación o asignación de funciones, que pierdes el hilo, y pues es mejor tenerlo activado para evitar accidentes. Esta es para mostrar esta pequeña parrilla con la cual te puedes dar cuenta qué elemento está seleccionado. Aquí lo quitamos y, por ejemplo, si ponemos aquí, se selecciona, pero en la vista previa no lo podemos apreciar. Vean cómo cambia de este lado, porque sí, y aquí, pero es mejor dejarlo encendido. Pero esto solamente es para control interno, eso no quiere decir que se va a ver en el menú final. Aquí muestra los enlaces de navegación. Usualmente yo no los muestro porque al ser o a utilizar un monitor pequeño, pues la vista previa del designer es algo chica, pero esta se puede modificar acá. Por ejemplo, en 100% se crean las barras. Un detalle muy importante es que si escogemos una vista diferente al 100%, no vamos a poder ver fielmente el menú. Por ejemplo, aquí parece de que escenas, el botón escenas varía un poquito de posición o de píxeles, pero si nos acercamos al 100%, vemos que no es así. ¿Ya no? Le dejo 50 nada más para poder ver completamente el menú. Esta es mover los elementos seleccionados. Ahorita, como no tengo seleccionado ninguno, pues no aparece activo, pero podemos marcar varios, y con este lo movemos, los mueve todos al mismo tiempo, ya en píxeles vertical y horizontalmente, todos los mueve al mismo tiempo. En este caso no lo haré. Auto Assign, aquí cuando importamos el menú en formato Photoshop, podemos asignar ya sea los unidos a los botones, a todo el proyecto, a todos los menús en esta sección, al menú que está seleccionado, que viene siendo el de escenas. Se le pueden poner los botones todos de un jalón, o les repito, a ciertos menús. Y aquí podemos establecer qué parámetros, o mejor dicho, establece los links de navegación automáticamente. Yo no lo recomiendo, yo prefiero usarlo manualmente, porque hay veces en el que, por ejemplo, en este menú, si le damos todas direcciones, quiere decir que teóricamente nos debe enlazar el inglés con el español con subtítulos. Hablo de los botones, español, inglés, español ninguno, pero al ser este menú irregular, y me refiero a irregular porque aquí nada más hay dos elementos y acá hay tres, usualmente en este tipo de menús no funcionan. Suele funcionar en menús que son parejos, como por ejemplo que es una sola línea recta,
y aquí podemos establecer que el menú, en qué dirección te gustaría crear la navegación en base a los elementos del menú en turno. En este caso están horizontalmente, los crearía left, right, borraría todas las demás navegaciones que existiesen y cosas por el estilo. Como todo software, yo recomiendo probar, prueba y error, es la forma más fácil de aprender. Pues simplemente es un breve video de explicación para que tampoco arranquen con una venda en los ojos, como yo lo hice en su momento. La curva de aprendizaje en este programa es muy rápida. Action Metrics es esta. Simplemente si está oculto, lo oprimes y se activa. Designer Background. Esto quiere decir de que podemos elegir el color del designer, de la vista previa. Por ejemplo, gris a mí me sienta bien porque en el menú, perdón, el gray blue me queda bien porque los menús son grises, entonces hay una especie de contraste con la cual yo puedo apreciar qué error pueda haber o algo así por el estilo. Podemos elegir blanco, podemos hacer plateado y así por el estilo. Una cuadrilla centrada, una imagen una imagen PNG y JPG podemos para la vista previa. Esto no quiere decir que este será el fondo del menú del disco definitivo. Aquí quiere decir de que dependiendo los elementos de video o el peso de los mismos, te va diciendo qué tanto espacio va ocupando u ocuparía con una estimación finalmente cuánto sería lo que ocuparía el disco en una capa y en dos capas. En una capa ocuparía 1.5 gigas porque son videos, es un video corto el cual agregué, y si fuera doble capa ocuparía el 3%, igual 1.5 gigas, pero representaría el 3% y en una capa representaría el 6%. Aquí es importante señalar de que esto no es una referencia para decirle al programa, ¿sabes qué? Quiero crear un disco doble capa. Ah, bueno, voy a apretar. No, eso quiere decir simplemente una estimación del espacio que estás utilizando. Es una calculadora. Nada de que aquí establezcas de que quieres crear un disco de capa única o capa sencilla o uno de doble capa. Y pues finalmente, acá en Movies creamos nuestras películas, ya sea la película principal, establecemos aquí le asignamos el menú. Aquí como no hay ninguno, no me aparece ninguna opción. Bueno, me aparece ninguna opción, pero del menú principal. Entonces, cuando oprimas el botón de pop-up, al no haber pop-up menu, te va a mandar, por ejemplo, el único comando sería cerrar el pop-up. Pero si no puedes establecer el comando o la navegación al menú principal. Por ejemplo, si yo creo una copia, clone between main and pop-up, quiere decir que solamente ese menú lo va a clonar. Le ponemos pop-up principal. Y ya aquí, por ejemplo, me aparecen varios botones, aquí los edito. Y ya me aparece aquí el pop-up principal, elijo qué botón queremos que aparezca marcado por defecto al momento de que apretes el pop-up. Como pueden ver,
Por ejemplo, aquí en reproducir película, que vendría siendo el enter en el control de mando, queremos poner play movie, resume. Esta función sirve para que si reproduces el disco en, en una segunda ocasión en adelante, la película se reanuda en donde se quedó previamente. Es una función muy importante. Es muy valiosa, la verdad, porque si reproduces la película por primera vez, eh, empieza desde la primera marca o el primer capítulo. Pero si ya la empezaste a ver, te sales al menú y regresas mediante el mismo botón de reproducir película, te regresa al punto en donde dejaste la película. Aquí en Enter o en cualquiera de estos comandos podemos establecer este qué, qué opción qué opción queremos establecerle, mejor dicho. No porque diga left, right, up, down, enter quiere decir que necesariamente esto lo vas a utilizar para para ir o para navegar de izquierda a derecha, arriba, abajo. No, sino también le puedes poner, cuando primas arriba, puedes poner de que salte pop-up, puedes establecer un audio, puedes establecer un subtítulo, un sonido, una acción múltiple o acciones múltiples, condicionales, un Java, un script Java. La verdad, el software es muy bondadoso, por lo cual puedes hacer discos profesionalmente hablando. Siguiendo por acá, acá podemos crear playlist. Para no ir o para no enredar más, aquí en películas vamos creando los M2TS que queremos. Por ejemplo, vamos a ponerle película episodio 2. Y aquí queremos que se llame episodio 1. Está. Y aquí en las listas de reproducción creamos una nueva y le ponemos, perdón, aquí un detalle muy importante es que ya le di doble clic. Cuando ustedes crean un nuevo M2TS aquí en Movies, mejor dicho, te pregunta en qué grupo te gustaría guardarlo. Por ejemplo, aquí es muy importante si, por ejemplo, este disco es de una serie, vamos a renombrar, vamos a ponerle episodios. Vamos a guardarlo en el grupo. El episodio 1 lo vamos a guardar en el grupo episodios. Y el episodio 2 igual lo guardamos en el episodios. ¿Por qué hacemos esto? Porque al momento de establecer audios, te pregunta establecer audios y aquí te mostrará el grupo que exista. En este caso solo aparece el listado de episodios. Al momento de haber creado este episodio 2, o mejor dicho, cuando tú creas un nuevo video, te da la opción, si le das enter, al momento de que crees el menú, el video, te va a crear un nuevo grupo y lo va a autorrenombrar a como llamaste la película, en este caso episodios 3. Y por ejemplo, aquí ya tengo 3 grupos y yo no, ¿para qué quiero 3 grupos? No tengo 2.
que me interesa es episodios, guardarlos todos bajo el grupo episodios porque así tenemos un mejor control. Les repito, para establecer un audio, establecemos el audio, subtítulos. Y aquí en playlist podemos llamarle playlist episodios también y lo guardamos en el mismo grupo. Aquí el playlist significa una lista de reproducción. Si creas un disco que el cual nada más trae la película principal, usualmente no tiene caso crear un playlist, puesto que al ser una única pista o un único archivo M2TS, te crea un playlist para ello automáticamente. Pero si es el caso de un episodio, de un disco de episodios, es muy indispensable crear un playlist porque mediante Movies agregamos qué videos nos gustaría. Disculpen, es que mi mouse me anda fallando. Parece que todo clic es hipervínculo. Y aquí crea el playlist. Y el playlist, el momento de que, por ejemplo, si aquí pongo película, reproducir, play movie, te da la opción de enlazar a cada episodio 1, episodio 3, pero también está la opción del playlist, aquí aparecerá. Es más para diferenciar. Todos. Aquí aparece el nombre del playlist y le damos también a resumir. Esta opción, les repito, es muy valiosa porque si me quedé en el capítulo 2, me regreso al menú, me distraigo o algo por el estilo, reanuda en el episodio o en el tiempo en donde se quedó. Y por ejemplo, en el menú de escenas, en escena 1, podemos establecer que vaya al primer capítulo para que inicie el capítulo 1. Episodio 2. Que siempre ingrese o empiece en la primera marca del capítulo. ¿Sí? Escena 3 y así por el estilo, ¿no? Si se dan cuenta, acá aparece un highlight. Eso quiere decir de que si se está reproduciendo dicho episodio, se va a mostrar marcada la opción. Para mí, en este caso, es mejor, en lugar del capítulo, escoges la playlist y escoges el play mark o el salto a donde te gustaría que comience o acceda mediante este botón. Por ejemplo, aquí tengo el episodio 1. En streams establecemos el archivo 264, los sonidos, los subtítulos. Aquí están los formatos que soportan. Yo recomiendo que para que se vea un poco más profesional tu disco, crees subtítulos en BDN. ¿Por qué? Porque podemos establecerle estilos y en cambio el de CRT son subtítulos planos. Cuando tú eliges SRT, aquí te enlista, la verdad ahorita no tengo ningún SRT, aquí te enlista el subtítulo y eliges
la fuente, eliges el idioma, aquí está. En cambio, si eliges un un BDN, o sea, un XML, un PES file, un subfile, este, bueno, con el subfile también guarda estilos. Yo lo que hago es exportar los scenarios y ya ahí los controlo. Bueno, es más fácil. Pero si no, con el SRT igual quedan muy bien. No se desincronizan tipo en core. Bueno, aquí les iba a mostrar película. Voy a ponerle los mismos archivos de video. Aquí vamos a editar el playlist. Aquí establecemos las marcas. Aquí suponemos de que cada marca o salto es un episodio. Por ejemplo, creé 5 al azar. Y acá en el menú escenas establezco de que si en el playlist se reprodujo o se está reproduciendo el primer capítulo, que se encienda el botón, que se marque el botón que está activo. Aquí podemos copiar, control C. Aquí vemos qué comando es el que está en el portapapeles. Lo pegamos y este es igual a 2 porque sería la segunda marca de agua, perdón, la segunda marca o salto de capítulo. 3 y así sucesivamente. Volvemos al generador. Aquí trae las opciones. Este video yo lo hice simplemente como muestra. Aquí, si nos situamos en una marca existente y queremos cambiarla, nos vamos y elegimos y la va a mover a este punto. ¿Vieron? Esta sirve para eliminar. Esta sirve para eliminar todas. Si quiero eliminar todas. Generar playmarks. Aquí bajo ciertos parámetros puedes crear tus capítulos. Si te da flojera o quieres algo rápido, los crea automáticamente por ti, dado los parámetros establecidos. Generar escenas. Esta opción es muy útil porque te crea este tipo de menús. Dependiendo del video, el programa toma las capturas y va agregando y crea un menú. Y al terminar, ya que estableces los parámetros, te crea un nuevo menú en este apartado. Como nosotros ya tenemos los menús hechos, pues no tiene caso hacerlos. Y pues eso sería prácticamente todo. Es un programa muy amigable, les recuerdo, autoría.digital. Entran a esa página, www.autoria.digital, y este programa es desarrollado por un equipo ucraniano muy bueno. Por cierto, ahorita están creando, o mejor dicho, ya crearon, están en distribución de autoría 4K, pero ese software la verdad está fuera del alcance de la mayoría de los bolsillos. Por ejemplo, aquí tengo este proyecto. Aquí establecí las acciones. A lo largo de mis videos voy a estar enseñando cómo crear desde el menú en Photoshop, los comandos, efectos, dudas,
crear, cómo codificar archivos compatibles, porque cuando vamos a multiplexar con el Scenarist, ese programa es muy especial porque es muy cerrado. Si un formato no te lo acepta, simplemente te va a marcar error. ¿Por qué? Porque al ser muy cerrado, sigue a rajatabla las especificaciones de Blu-ray, entonces no multiplexa o no compila un archivo que sabe que no va a ser compatible en un reproductor Blu-ray. Vamos a emular el menú. Aquí la emulación solamente sería los botones, no agrega ningún fondo ni nada por el estilo, el fondo es negro. Aquí le podemos poner el fondo. Si todos los, aquí no te da la opción de, como es pop-up, no te da la opción de poner audio ni audio ni video, porque es pop-up, el fondo es la película en sí. Pero acá si el mismo archivo está en todas, quiere decir de que no va a cambiar de página tipo Encore o tipo DVD, sino todo esto lo va a hacer múltiples páginas, va a ser uno mismo y va a ser al vuelo. Vamos a ver cómo. Vamos a poner uno a uno. Ese es mi efecto pop-up. Y como les mencioné, es muy bondadoso para crear efectos rápidamente. Escenas. Idiomas. Por ejemplo, quiero seleccionar español. Es muy fácil. Y pues prácticamente eso sería todo. Aquí no, la previsualización no sirve para acceder al video en sí. Les repito, sería solamente del menú. Y pues este programa lo utilizan mucho para las autorías, los entusiastas, los que están cansados del Authoring Works o del Encore u otro programas de un clic. Creo que el nicho o la brecha del nicho de mercados o entre nichos de mercado es muy grande en cuanto a opciones. Por un lado existía bueno, también está el DVD Architect, y por otra parte está el DVD Architect, ¿cuál otro? El Encore, el Authoring Works, y por otra parte está el Scenarist. Ya la brecha de entre ambos tipos de programas ya es muy grande, entonces pues existía todavía un hueco o un vacío muy grande, el cual este software lo vino a llenar. Y pues eso sería todo, amigos. Recuerden seguirme, visiten mi página si quieren probar el programa. Pues abajo les dejo las instrucciones. Y pues si lo adquieren a través de mí, soy un revendedor oficial del programa, pero prácticamente sale al mismo precio como si lo compraras directamente. Pero la ventaja es que yo te estaría apoyando en español, lo cual de que si no eres muy bueno en inglés o en ruso, cirílico, no sé cómo, pues prácticamente el soporte pues sí te va a costar un poco de trabajo. Bueno amigos, ya se extendió mucho, esperamos que sea de su agrado y nos vemos la próxima. Hasta luego.